Bueno, no quisimos dejar pasar la oportunidad de conversar con el diputado Edgar Zambrano desde la Casa de Acción Democrática, desde La Pochocha, unos minutos en medio de todo lo que se está viviendo con la consulta popular. Diputado, consulta popular y desde el gobierno dice que con eso no se hace nada. Elecciones el 6 de diciembre y desde la oposición se dice que es un fraude, que eso no vale, que eso no tiene validez. ¿Qué hacemos entonces los venezolanos con la política? Bueno, son dos expresiones, dos interpretaciones de la realidad política que vive Venezuela. Hay que aplicar la política buena, no la política mala. La política mala ha sido derrotada de manera sistemática por la historia. La política mala nunca le ha traído nada bueno a los pueblos en el mundo. La política buena, contrariamente, se expresa en progreso, se expresa en desarrollo, se expresa en movilidad social, se expresa en equilibrio, se expresa en una economía sana, se expresa en lo que el pueblo puede demostrar diariamente con su calidad de vida. Los venezolanos hemos sufrido una involución, una regresión en las condiciones de vida. Se pretende continuar imponiendo un modelo político derrotado por la historia, un modelo político desfasado, un modelo político fracasado en su modelo y en sus políticas públicas. Por lo tanto, esta expresión que vivimos el día domingo ante una soledad absoluta de los venezolanos, ante una ausencia lapidaria que la pudo ver el mundo de los centros electorales, es producto del rechazo a ese modelo político. El venezolano no quiere vivir mal, al venezolano no le gusta vivir mal, el venezolano trabaja, son gente que acude con disciplina y organicidad a sus trabajos. El venezolano es un hombre de bien, el venezolano no está a la espera de una dádiva, de algo que pueda de alguna manera hacerlo dependiente de un partido o de un sistema. Y hoy estamos expresando a través de la activación de los artículos 1, 2 y 70 constitucional el empoderamiento del ciudadano para que opine, para que manifieste su descontento. Y el mundo podrá observar hoy cada punto desplegado a lo ancho y largo del país con una concurrencia masiva. Lo que no se vio el domingo anterior, el mundo lo está viendo hoy, sábado 12 de diciembre del año 2020. El pueblo en la calle, la democracia en la calle, la voz altisonante del venezolano ejerciendo la Constitución. ¿Quién puede derrotar o quién puede cambiar esa política mala, Edgar? El ciudadano, el pueblo, los dirigentes. Es cuestión de entender, es cuestión de analizar con lógica y racionalidad política lo que estamos viviendo. ¿Qué quiere el venezolano? ¿No tener gasolina? No creemos. ¿No tener alimentos? ¿No tener medicinas? No creemos. ¿Malos servicios públicos con el tema de la luz y el tema del agua? No creemos. El venezolano no quiere una situación como la que está viviendo, pero el venezolano quiere recuperar el valor del signo monetario nacional. Hoy no tenemos signo monetario nacional y eso es producto de la política mala, del fracaso del modelo político. Hoy los venezolanos, para hacer sus actividades económicas, su intercambio comercial, tienen que recurrir a divisas, a dólares, a euros. Ahora, ¿cómo se entiende que un gobierno que pelea contra el imperio de manera fantasiosa admita hoy que el circulante, que la moneda circulante en el país, que el poco dinero que pueda tener el venezolano para sus compras, sus medicinas y sus alimentos, tenga que ser en una divisa extranjera, en el dólar? Esto es una contradicción. Entonces allí están los elementos de la política mala y de la política buena. Proyectemos una buena economía que recupere el signo monetario nacional. Proyectemos la reactivación del parque industrial del país. Reactivemos el Producto Interno Bruto. Reactivemos la movilidad social. Que se establezca en el país seguridad jurídica para que puedan venir los inversionistas foráneos
pero también los locales tengan la confianza de invertir sus dineros en el país, en un país que reclama inversión, en un país que está en la inopia, en la ruina, en un país que fue quebrado de manera impresionante. Nunca un país había sido llevado a la bancarrota como Venezuela, siendo un país que nuestra naturaleza ha sido generosa con la República, con recursos hidráulicos, con recursos petroleros y con un factor humano excepcional. Entonces, démosle la confianza al factor humano, reactivemos la economía, reactivemos el parque industrial y establezcamos la seguridad jurídica con la política buena para cambiar el país. Edgar, dices que el ciudadano es quien puede cambiar esta política mala, es el ciudadano el que lo puede hacer. ¿Y cuál es esa herramienta que tiene el ciudadano? ¿No es el voto? La participación. La participación. Y nosotros, que somos concurrentistas y participacionistas por excelencia, nosotros no somos abstencionistas. Pero han llamado a no ir a las elecciones. Que no nos vamos a prestar es para que a través de una farsa electoral el pueblo sea nuevamente engañado. Porque cuando se han ganado elecciones, ¿qué ha hecho el gobierno? Te monta un protector, un organismo paralelo y elimina, mutila, flagela, castiga la manifestación de voluntad popular. Y nosotros hemos dicho, si existen condiciones de equidad y de igualdad, si existe un árbitro que sea árbitro y no parte, con veeduría, con la activación de todos los venezolanos, estamos seguros que este gobierno no aguanta un suspiro. Se lo lleva la decisión democrática de un país que quiere vivir en libertad, no de un país que quiere ser prisionero de un modelo político, no de un país destrozado, acabado por los cuatro costados. No es un ejemplo de lo contrario a lo que estamos hablando de participar o no participar. Ejemplo, Lady Gómez, la gobernadora del Táchira. Ella participó, ganó y está allí como gobernadora. Sí, y tiene un protector, que es Freddy Bernal. Y el de Nueva Esparta tiene un protector. Y el de Mérida tiene un protector. Y el de Anzoátegui tiene un protector. Y los alcaldes tienen protectores. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la autonomía e independencia de los poderes para hacer valer el respeto de la manifestación de voluntad popular? Ahí se desconfigura el voto, ahí se desconfigura la participación y entra en escena el juego de la fuerza del Estado, de la manipulación de las instituciones por parte del Estado, de la falta de esa independencia y autonomía que reclamamos de manera sistemática. Cuando se judicializa la política, cuando se criminaliza la política, cuando se persigue a quien disiente, estamos en presencia de la política mala, de una política represiva, de una política que no le sirve a nadie, solamente a los que están sentados en el poder. Y eso también tiene su tiempo. Porque igualito, el castigo que sufrió el modelo político, ese abuso de poder, se lo infligió el ciudadano el pasado domingo. Pero no solamente los ciudadanos de oposición, es que ellos sufrieron un castigo lapidario, un rechazo lapidario. Así sería de escasa la manifestación de votos, que no tuvieron más alternativa que reconocer que habían perdido más de 1.500.000 votos, porque apenas reflejaron 3 millones y pico de votos. Imagínense ustedes, en una situación de equidad e igualdad, donde todos los actores en liza participen con un árbitro confiable. ¿Ustedes tienen más de esos 4 millones? No duran 3 días. Mira lo que se está viendo en la calle hoy, lo que se expresó en diciembre del año 2015 con las elecciones parlamentarias. Es categórico, extremadamente categórico. Pero lo que se está viendo hoy, pueden observarlo ustedes en los medios de comunicación, en cada punto de centro de votación. Allí están los venezolanos, todo el día, de manera orgánica y expresando su manifestación. Eso contrasta radicalmente contra lo vivido el pasado domingo. No hay manera, no hay absolutamente ninguna manera de expresar que lo del sábado fue un acto legítimo, porque ya carecía de legitimidad la convocatoria. Porque en una sociedad donde los 4 principales partidos de la oposición tengan secuestrada,
robada su cédula de identidad, eso no es legitimidad, eso no da legitimidad y eso no es democracia. Pero si vamos a otros elementos, tenemos líderes políticos inhabilitados por la Contraloría, líderes políticos en el exilio, presos políticos civiles y militares, diputados presos. Entonces, ¿bajo qué clima estamos hablando que se puede ejercer con libertad el derecho al voto, el sagrado derecho al voto? Entonces allí está una expresión de nuestro pueblo, la que está viendo hoy la sociedad democrática del mundo, la que están viendo los países democráticos del universo, la que está viendo la OEA, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la democracia mundial. Hoy está de pláceme viendo al pueblo venezolano saliendo y opinando en razón de una consulta empoderada en sus artículos 1, 2 y 70 constitucional. Hay que ser honesto con la política. Hay que tomar la política y hacer de la política el mecanismo de solución a los graves problemas que vive el país. La política nos trajo el problema que estamos viviendo hoy. La política nos debe sacar de este gran desastre que vive Venezuela. ¿Hemos cometido errores? Sí, por supuesto que hemos cometido errores. Errores que nos cuestan. Y cada quien tiene que asumir el costo de su conducta, asumir el costo de su conducta política. Y para ello está el ciudadano, para que el ciudadano califique a sus dirigentes, la política, los programas, los proyectos, pero también para que el ciudadano castigue los errores. Los errores nos han enseñado, los errores nos invitan a construir un camino distinto, un camino que permite el reencuentro del país, el reencuentro de los venezolanos. Y eso debe estar en el leitmotiv que debe tener todo el país. Obviar los errores y encontrar el sendero de la mano de la política buena para enrumbar el país por el desideratum del progreso y del desarrollo. Y allí está nosotros en los distintos escenarios donde hemos acudido de diálogo que se han convocado, léase República Dominicana, Barbados, el Reino de Noruega, allá en Oslo. En los distintos escenarios siempre ha sido en nuestra primera intención, en esa carta, en ese decálogo que se ha llevado como puntos para la discusión, hemos dicho elecciones presidenciales, elección de un CND que dé confianza, que motive, que establezca un equilibrio, de un CND que pueda administrar la manifestación de voluntad popular con pulcritud. ¿Y qué han encontrado cuando ustedes entran y dicen eso de una vez? Bueno, siempre existe el rechazo. Han habido momentos donde ha existido la intención de ir a una discusión más a fondo del tema, pero ha sido nuestra constante actitud la de solicitar elección presidencial. El problema de la elección parlamentaria del día domingo no es el fondo de la materia, no es cómo se van a resolver los problemas de los venezolanos, porque el problema de los venezolanos no es la Asamblea Nacional, no lo es. El problema de los venezolanos es el modelo político, es el Poder Ejecutivo. Y lo que hay que cambiar es el Poder Ejecutivo para que cambie el modelo político, no la Asamblea Nacional. Si fuese el problema de orden legislativo y de la Contraloría de la Función Pública, ¿qué hizo la Asamblea presidida por Parra en un año? Pero ¿qué hizo la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima Espuria? ¿Qué hizo? ¿Qué le presenta como balance a los venezolanos? ¿Y ustedes qué hicieron? Estamos en la calle, desplegados a lo largo y ancho del país, llevándole un mensaje a los venezolanos, manteniendo viva la esperanza del país, demostrando que esto es un gobierno de fuerza, demostrando que no hay autonomía de los poderes, demostrando que no hay economía, demostrando que estamos en extrema pobreza, demostrándole a los venezolanos el colapso institucional, el colapso social que está viviendo la nación. ¿Cómo es posible que un país petrolero, rico,
esté comprando combustible, que haya dolarizado la compra del combustible, que no produzca una gota de gasolina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces nos hablan del fulano bloqueo. ¿Y qué pasó con los números de la economía del país del 2000, desde el año 99 al 2005, al 2010, al 2015? ¿Qué pasó? Dejamos en blanco esa política desplegada durante esos años. ¿Qué hicieron? ¿Qué obra pueden presentar? ¿De qué pueden jactarse para el ciudadano? ¿Qué puede valorar el ciudadano de esas políticas públicas fracasadas y de ese modelo inocuo, derrotado por la historia? Nada, absolutamente nada. Cada día el venezolano se ve peor, en una situación más difícil, más dramática, más empobrecido. El país está arruinado. Anda por las carreteras de Venezuela, todos los comercios cerrados. Vayan a los municipios a ver la movilidad económica, a ver el intercambio comercial. Es un país totalmente en la catástrofe. Es un país en quiebra. Y nadie quiere vivir en un país en quiebra. Queremos vivir en un país con políticas públicas que le den al ciudadano su exacta dimensión. El venezolano es un hombre trabajador, una mujer trabajadora. Nuestros muchachos son emprendedores. Nuestros profesionales egresados de las universidades del país hoy dictan cátedra en el mundo. Son los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores profesores universitarios, los mejores maestros, las mejores enfermeras. Eso es lo que tenemos que recuperar. El orgullo nacional, el orgullo de ser venezolanos, para no ser dependientes de ninguna política extranjera, ni de la de Cuba, ni de la de los Estados Unidos. De ninguna. Porque nadie va a venir a resolver los problemas de los venezolanos. Los venezolanos van a resolver sus propios problemas. Y esos cantos de sirena de los radicalismos en extremis, esos están derrotados. Aquí debe privar la fuerza de la palabra, debe privar la voluntad política y democrática, debe privar la racionalidad política de la fuerza de la democracia para que se imponga la paz y no las balas, para que se imponga la verdad y no la infamia, para que se imponga la activación de los derechos políticos y no la persecución y el encarcelamiento para el que piensa distinto. Edgar, pasaron las elecciones parlamentarias, ya se habla de gobernadores, que es en algunos meses, podemos decir es el año que viene, pero también podemos decir es en algunos meses. Si tienen las mismas condiciones que les presentaron para estas elecciones parlamentarias, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer entonces con esto? Mira, los tiempos de la política, en tiempo y espacio, tienen su exacta dimensión. Son los tiempos de la política. Y la política marca el clima de esos tiempos. La elección parlamentaria era una elección que se daba de perogrullo. Se vencían los 5 años para que fuéramos electos los diputados. Es un poder legislativo legítimo, reconocido por ellos y por nosotros. El único poder reconocido legítimamente por las dos partes es la Asamblea Nacional actual. Los poderes regionales, gobernaciones, alcaldías, concejales o diputados de los consejos legislativos, es una elección que se realiza en otro espacio. Tiene una connotación distinta. Se miden los liderazgos locales. Son los cargos de elección popular más cercanos al ciudadano. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para que se establezcan condiciones electorales. Hacer un esfuerzo para que el venezolano recobre la confianza en el árbitro. Hacer un esfuerzo para que el venezolano se enamore nuevamente de la participación. Y estamos en eso. Estamos en eso. El momento político marcará la decisión del país. Es decir, Acción Democrática está abierto a eso, está abierto a que Nunca buscar las condiciones y participar. Nunca hemos renunciado al voto.
es nuestro instrumento, es nuestra génesis. De allí nacimos. Nacimos luchando contra la dictadura de Gómez y la dictadura de Pérez Jiménez. Y ese embrión que se constituyó en partido político, que se hizo Acción Democrática, obra de Rómulo Betancourt, ha sido el aula de los políticos en Venezuela, pero también de los políticos del continente. Ha sido el vientre más bondadoso que ha tenido la política venezolana, Acción Democrática. Y nosotros nunca vamos a renunciar al voto. Nosotros lo que renunciamos es la manipulación de una institución universal sagrada, como lo es el voto, para ponerla al flaco servicio de la mala política. A eso es que renunciamos. Y seguimos impulsando con nuestra actuación la redimensión de la situación política del país. Y que se permite en esa redimensión, producto de los acuerdos, con la mediación internacional, con la participación de árbitros internacionales que nos permitan establecer las mínimas condiciones, que no deberían pedirse mínimas condiciones, sino las condiciones de la Constitución para participar en los procesos. Allí estamos abiertos a participar. Si hay condiciones, participamos en los procesos electorales que se avecinan. Acción Democrática no renuncia al voto. Acción Democrática castiga en un momento político la utilización del voto como herramienta para consumar la política mala, como herramienta para negarle a los venezolanos mejores condiciones de vida. Edgar, pero para conseguir esas condiciones se tendrían que sentar con la parte adversaria. La fuerza de la palabra implica el reconocimiento de las partes. Luego del reconocimiento de las partes, hay que buscar la confiabilidad. Y para la confiabilidad, quien tiene el lápiz y la borra es quien ejerce el poder. Para buscar la confiabilidad tenemos que tener veedores internacionales, intermediación internacional, porque se ha visto que en los anteriores procesos lo que se ha constituido en la confianza que expresó el pueblo para empoderar a esos diálogos fue el abuso, la manipulación, el maniqueísmo y un resultado negativo para el país. Se utilizaron esos espacios, hablando coloquialmente, para correr la arruga y no para hacer de esos mecanismos de interacción, de esos mecanismos de comunicación, la resolución de los problemas del país. En el mundo, más del 90% de los conflictos sociales y políticos se han resuelto por la vía de la inteligencia política, que es el reconocimiento, el diálogo. Un 5% lo resolvieron a tiros y se están lamiendo las heridas. Y otros siguen echándose plomo. Y aquí tenemos un ejemplo de los vecinos colombianos, 50 años matándose. ¿Y qué resolvieron? Terminaron sentados en una mesa de conversación. Pero tengamos los ejemplos de Siria, que está en pleno desarrollo. Y tengamos el ejemplo negado de la oscuridad, de la inhibición, de lo imposible como es Cuba, que es el calificativo más engorroso que pueda tener una conducta política. La opacidad para los que gobiernan y la miseria para el pueblo. Así nos quieren tener, en la opacidad de los que gobiernan y en la miseria de nuestro pueblo. Y nosotros renunciamos a eso y estamos decididos a dar la pelea, la lucha democrática con la Constitución, empoderando a nuestro pueblo. Y la consulta popular es un acto constitucional y allí vamos avanzando. Allí vamos avanzando en lo que deben ser los caminos de
resolver la papeleta política venezolana. Ya para ir finalizando, Edgar, el presidente de la República en una de sus últimas alocuciones llegó y dijo que la oposición venezolana está partida en 3 toletes, en cuatro oposiciones. Luego, Leopoldo López desde Colombia llegó y dijo que tienen que trabajar por la unidad en la oposición venezolana. ¿Cómo ve ese escenario, Edgar Zambrano, en la oposición de nuestro país? Están divididos, pueden unirse, pueden llegar a una sola oposición, porque vemos a María Corina hablar de una cosa, vemos a Juan Guaidó hablar de otra, vemos después a Henry Falcón hablar de otra, vemos a Bernabé Gutiérrez hablando de Acción Democrática por otra parte. ¿Cómo llegar a constituirse en una sola oposición? Bueno, es lapidario lo que sucede. Es un hecho público, notorio y comunicacional. No tenemos una unidad verdadera, no tenemos una unidad estructurada monolíticamente. Esa es la verdad y tenemos que construirla. Tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en niveles superiores, tenemos que derrotar esa feria de vanidades en que se ha convertido la política para algunos actores que se creen ungidos para gobernar a los venezolanos. Nosotros condenamos todas las expresiones de los radicalismos en extremis. Esos que abandonaron a los muchachos luego de convocarlos a inmolarse. ¿Qué nos dejó la violencia? Muertos, minusválidos, presos, el luto para la familia venezolana. No hay un solo elemento propositivo que nos haya dejado la violencia. La violencia es un elemento negativo, totalmente negativo, nocivo para la política. Y nosotros condenamos radicalmente esos radicalismos en extremis. La política tiene que ser de centro. La política debe buscar el equilibrio entre todos. Y debería pensarse en una decisión superior que nos permita, por la vía de la racionalidad, definir un camino lógico, definir un camino constructivo, tener una línea de ruta que sea apoyada por todos los venezolanos. En la medida en que las vanidades sigan expresando y se crean ellos ungidos y dueños de la verdad, vamos a tener siempre el mismo problema. En Acción Democrática hemos sido, somos y seremos factor de unidad. De la Acción Democrática legítima, la Acción Democrática de Rómulo Betancourt, la Acción Democrática que no se rinde, que no se entrega, la Acción Democrática que no acepta ninguna traición, la Acción Democrática que legítimamente dirige Henry Ramos Alú. Acción Democrática en Lara, cambio en la Secretaría General. Bueno, sí, la propia dinámica nos va enseñando, la propia dinámica va estableciendo los tiempos de la política y hay tiempos que se agotan para unos y nacen para otros. Tenemos una nueva autoridad seccional designada por la Dirección Nacional del partido, que es la compañera Sobella Mejía, y desde ese punto de vista nosotros les deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de las funciones. Los larenses la conocen, los militantes de Acción Democrática la conocen, pero la conoce toda la sociedad civil de nuestro Estado, toda la policromía de partidos políticos que se envían a nuestro Estado, que conocen del trabajo y de la entrega de la compañera Sobella Mejía las 24 horas del día en la lucha social y en la lucha política de nuestro Estado. Muchísimas gracias, Edgar Zambrano, en esta entrevista especial para toda nuestra audiencia en Noticias Barquisimeto.